A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el tercer episodio de A Todas Luces. Hoy es 9 de junio del 2022, entre Sol y Luna. Mi nombre es Jorge Curtidor. Hola, Toño. Hola, Jorge. Qué gusto estar otra vez aquí, ya en nuestro tercer capítulo. Parecía que no llegaba, parecía que se nos complicaba, que se nos iba de las manos, pero aquí estamos ya para presentarles un tercer capítulo que a mí me ha emocionado muchísimo. En lo personal, lo que pudimos escuchar de estas personas que van a estar con nosotros me llenó muchísimo, me dejó muchas reflexiones y estoy seguro de que les va a encantar. Por supuesto, y parecía que no llegaba porque a Toño le dio COVID, pero ya está mucho mejor. ¿Cómo te sientes? Pues mejor, afortunadamente todo bajo control. Tuvimos que improvisar y probar esta modalidad de grabar por Zoom para este episodio, pero todo bien. Seguimos cuidándonos y encerrados en casa durante un rato más, pero no se detiene el podcast. No se detiene. Seguimos adelante. En el episodio de hoy les vamos a hablar de luz natural y tenemos a dos invitados muy especiales. Vamos a hablar con Ignacio Valero y con Paulina Marín. Así es, dos personas que son excelentes en lo que hacen. Ignacio con una trayectoria muy interesante en iluminación. Paulina es nuestra historiadora de confianza, tanto en A Todas Luces como en Iluminet. Es nuestro respaldo y quien nos da un contenido bastante interesante. Entonces, estuvieron aquí para platicar con nosotros y les va a gustar mucho. Antes de seguir, recuerden darnos follow en cualquiera de las redes en donde ya nos sigan, si nos escuchan en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en donde sea que nos escuchen, por favor, eso nos ayuda mucho. Toño, ¿nos puedes recordar un poco la info de contacto? Claro que sí. En Instagram nos pueden encontrar como atodasluces.podcast, en Twitter como atodas_luces y también ya en Facebook andamos moviéndonos, viendo cosas. Es A Todas Luces el podcast, para que se suscriban en los lados también, nos sigan. Hay funciones que ni nosotros logramos descifrar de algunas aplicaciones, pero ustedes suscríbanse donde les pida que se suscriben. Y también tenemos una línea de contacto bien importante, que es el correo, que es atodasluces.podcast@gmail.com, que es donde nos pueden mandar más contenido, diferentes tipos de información, y la comunidad ya se hizo presente. Entonces, en este capítulo les vamos a presentar algo, ¿no, Jorge? Al final del episodio vamos a escuchar los comentarios de un par de fans, pero vamos a empezar de una vez a hablar sobre luz natural. Y para ello tenemos a Ignacio. Háblanos un poquito de Ignacio, Toño. Bueno, pues como les decía, Ignacio Valero es doctor en arquitectura, tiene más de 25 años en la iluminación. La especialidad que él tomó en su doctorado es precisamente luz natural. En 2012 creó este máster día, especialidad de iluminación, y este año ganó en la cuarta Bienal de Diseño de Iluminación de Iberoamérica. Es uno de los dos ganadores junto con la Catedral de Santiago de Compostela. Además nos visitó el 24 de febrero pasado en el Museo Nacional de Antropología, estuvo con nosotros para una gran conferencia, entonces tiene mucho de qué hablar. Nos va a hacer cambiar un poco la manera en que percibimos esta fuente de luz. Así que vamos con la entrevista de Ignacio. Hola, Hola Luis Juan, ¿cómo estás? bien, gracias, qué gusto. Lo mismo digo, qué bien. Suerte, ¿eh? Sí. Y un poquito el objetivo de esta plática es sí hablar un poquito de esta parte de iluminación y arquitectura y luz natural. Yo creo que estaría genial que vayamos empezando por tu experiencia con la luz natural y cómo la descubriste, la trabajas y has tomado ese camino, ¿no?
Muy bien, pues la luz natural en nuestra oficina y también en mi experiencia personal es de alguna manera la especialidad de luz más querida y al mismo tiempo la especialidad de luz más abandonada, menos rechazada. Es decir, se da una paradoja tremenda con la luz natural entre nuestros clientes, también entre nuestros compañeros, pero desde luego entre los arquitectos, entre las propiedades y en general entre los usuarios, por el cual todo el mundo está de acuerdo que la luz natural es la más importante, pero oye, no hay manera de que nadie encargue o pague un proyecto de luz natural. O sea, es una cosa verdaderamente sorprendente. Ahí hay una distorsión cognitiva que merece la pena analizar. Y yo creo que podemos dar ahí unas pinceladas. Entonces, la especialización en luz natural para mí ha sido algo muy importante, ha sido algo que he trabajado desde siempre, pero constantemente me he encontrado con esa inconsistencia, con esa incoherencia por la cual cuando le decía a algún cliente, es decir, cuando teníamos que llegar a algún proyecto concreto, que había una especialización en natural, todo el mundo me decía, ¡ay, qué interesante! Y ya está, y ahí quedaba el asunto, ¿no? Entonces, y estas experiencias fallidas las he tenido a muchos niveles. ¿De dónde viene esta situación? ¿De dónde viene? Pues yo creo que hay como dos grandes razones. Una sería nuestra desconexión real respecto de la luz natural y otra sería la dificultad de trabajar con la luz natural. Me explico. La desconexión que tenemos con la luz natural es muy evidente, es muy profunda, opera a muchos niveles. Es decir, tenemos una conciencia cultural, ética, de que la luz natural es muy importante, pero lo cierto es que vivimos en un mundo que ha negado la noche. Es decir, es un mundo, y para negar la noche nos hemos enganchado con la luz artificial y entonces a partir de ahí no tenemos ninguna relación con esos ciclos de día y noche. No la tenemos. Es más, intentamos que los ciclos los decidamos nosotros y los decida nuestra actividad e intentamos que esos ciclos, esa noche, que es una especie como de lata, como de pesadez, en la que, bueno, sí, tenemos que dormir, bueno, y a veces hay fiestas que las fiestas en la noche son mucho mejores que las fiestas del día, pero vamos, en general es una cosa que ocurre, pero que como hay un ideal no confesado por el cual debería ser de día y además de día de la misma manera todo el día. Entonces hay una desconexión con ese ciclo social, sociológica, pero también hay una desconexión con ese ciclo a nivel biológico, es decir, no tenemos la conciencia de que nosotros vivimos en unos ciclos diarios que tienen una evolución a lo largo del día, que tienen una conexión, que esa conexión empieza con la luz, que se desarrolla a lo largo del día, que igual que atardece el día, atardecemos nosotros, que tiene que haber una noche y también tenemos nosotros que tener nuestro mood de noche, nuestra situación de noche y un proceso también de reengancharnos al día. Esa situación la tenemos completamente olvidada. Y buena prueba de ello es que cada vez que hablamos de luz natural estamos pensando en un sol radiante. No. La luz natural es el ciclo de día y de noche. Entonces, no se puede hablar de luz natural sin hablar de la noche. No se puede hablar de luz natural sin... Hay un malentendido fundamental por el cual se cree que la mejor luz para el ser humano es la luz natural y eso es un profundo error. La mejor luz para el ser humano es el ciclo natural de luz natural y noche natural. Esa es la realidad y de eso nos hemos desconectado completamente. Luego, en el otro extremo, otro tema que hace que la luz natural se trabaje mal es que desde el punto de vista técnico es muy incómoda.
Es muy incómoda la luz natural. Es decir, cuando nosotros hacemos un proyecto de luz artificial, entramos en nuestro programa de cálculo y de simulación, ponemos ahí un puntito que tiene una fotometría y hacemos nuestro cálculo y si no está bien, pues lo movemos para acá, para allá, cambiamos la reflectancia de las superficies, le ponemos más flujo, menos flujo y sale bien. Pero es que el puntito de luz natural es una bombillita que va cambiando durante cada segundo, durante todo el año, que no se está quieta ni un solo momento, que cambia de valores, de temperatura, de color, que cambia cada día, manejar y no se va a poner donde nosotros queramos, que es lo que hacemos con las bombillitas de luz artificial, sino que se va a poner donde le da la gana. Con lo cual, el flujo de trabajo cambia por completo porque en vez de decidir nosotros la luz, lo único que podemos hacer es decidir los agujeros, los materiales y los filtros que ponemos en la arquitectura. El flujo de trabajo, el mindset, la manera de abordarlo es radicalmente diferente. No podemos diseñar con la luz natural. Entonces, como lo hacemos con la luz artificial, entonces todo esto hace pues, que la tengamos un poquito de lado, que cueste trabajar con esto. Me parece que has dicho cosas contundentes y muy, muy ciertas, ¿no? Sí, y yo sé, un poquito también, ahorita me puse a pensar en los textos de Paulina y eso, hemos visto que también la luz natural en edificios tiene como un uso más ritual o más simbólico para buscar ciertos efectos en ese tema, ¿no? Espiritual, que son muy importantes y son parte de una cultura, pero también son efectistas, ¿no? Tampoco es que ese edificio tenga como esa función de confort y de estar viviéndolo con la luz, ¿no? No sé. Bueno, a ver, también hay que pensar algo que es muy importante. También hay que pensar algo que es muy importante, que es un tema muy sencillo y simplemente económico. Y es el siguiente. La luz artificial durante muchos siglos fue muy cara, muy cara. Es decir, los aceites, cuando eran aceites, o los distintos tipos de velas que se fueron usando, eran extremadamente caros. Hasta bien entrado el siglo XIX, que aparece la parafina y aparece, digamos, la vela popular, la vela económica, la vela era muy, muy cara, muy cara. Eso es muy habitual ver en los registros de las iglesias, que son registros que tienen siglos, que el gasto más importante era el gasto de velas. Con lo cual, había que hacer todo lo posible porque las ceremonias se hicieran de día, porque es que hacer una ceremonia de noche era insoportablemente caro, ¿verdad? O sea, estas imágenes que vemos de esas fiestas francesas en el siglo XVIII, en esas habitaciones con esas lamparones llenas de velas, no era así. El día a día cotidiano de esas personas, incluso nobles y reyes, era una noche con una palmatoria, llevaba una palmatoria en la mano. Había algunas veces que había fiestas, llenaban entonces todo aquello de velas, pero es que esas velas, aparte de ser carísimo, se deshacían, manchaban esas lámparas de cristal y al día siguiente había que limpiar todas las lámparas. Entonces, era muy caro. Con lo cual, esos edificios institucionales tradicionalmente, en una situación de enorme carestía de luz artificial, se intentaba que tuvieran luz natural. Hoy estamos en la situación completamente opuesta, ¿no? Hoy estamos en una situación de arquitecturas apiladas, estamos apilados unos encima de otros, con lo cual el acceso a la luz natural cenital es prácticamente imposible y lo que tenemos es una luz perimetral, no tenemos nada más que luz perimetral. Entonces, y esa es la única luz que podemos gestionar, la luz natural perimetral. Bueno, pues esa es una pequeña rareza que ha venido dada en realidad por la abundancia y por la economía de la luz artificial. Estamos de regreso después de esta primera parte de la entrevista con Ignacio Valero que acabamos de escuchar. ¿Qué te parece todo lo que nos ha dicho, Jorge? ¿Cómo te deja el ojo? Wow, han sido unos pocos minutos, pero ya me empieza a picar el ojo, me lo empieza a cuestionar, me está obligando a ver de otra manera y como a cuestionarme esas recetas, esos métodos que de por sí estaban casi establecidos
firmados con sangre para dejar toda una nueva disciplina, un nuevo replanteamiento. ¿Qué fue lo que más te gustó, Toño? Una de las cosas que más me impresiona es lo que habla de nuestra desconexión, ¿no? Con la luz natural, con el día, con la noche, el querer forzar nuestros ciclos, extenderlos, y es algo que es muy, muy evidente, y cuando uno voltea a ver y se toma ese tiempo de sentarse a observar cómo pasa la luz del día en un espacio, en un momento, cómo la luz que prendes en tu casa en la noche tiene un impacto sobre lo que estás viviendo en tu día a día, o cómo te vas a dormir. Me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos que voltear a ver y que nos está ahí señalando Ignacio, ¿no? Cómo esta conexión con la naturaleza nos puede llevar a tener unos ritmos mucho más regulados y que esto se traduce de verdad en calidad de vida. Así es, Toño. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a traer ahora a Paulina Marín para que nos hable de cómo conectar todo esto con la historia. Paulina es colaboradora de Iluminet desde hace 5 años. Es historiadora del Instituto Mora. Además, ha trabajado en proyectos de investigación, también colaboró con Matatena Producciones. Es una apasionada por los videojuegos y la historia. Así es como vamos a empezar un poco a hilar la importancia de tener ese tipo de profesionales en los proyectos. Así que vamos a escuchar a Paulina y luego vamos a finalizar con la segunda parte de la entrevista a Ignacio. Le damos la palabra a Paulina. Hola Pau, hola Luis, qué gusto que estén aquí. Luis nos va a acompañar a hacer esta entrevista a Pau después de una gran plática que vimos. Hola Pau, ¿cómo estás? Y hola a todos. Sí, tuvimos una entrevista súper interesante en el marco del Día Internacional de la Luz con Paulina sobre historia y vamos a acordarnos un poquito de ese momento. Pues muchas gracias ahora por la invitación a este podcast. Bueno, igual esto lo comencé a mencionar la vez pasada. La historia sirve para muchas cosas, principalmente porque escuchamos mucho esto de la historia es para valorarla, para no repetir los errores del pasado, pero más allá de que suene ya como una frase cliché, es muy cierto. Mientras más conocemos una circunstancia, un contexto, más lo valoramos, más comprendemos, nos volvemos más empáticos y en el momento de tomar decisiones las hacemos, al menos si no las hacemos asertivamente, nos esforzamos porque así sean. Buscamos tomar mejores decisiones. Entonces la historia, y más en este aspecto de la arquitectura, nos lleva a que si se va a diseñar algo, si se va a plantear algo, pues no solo es por mi gusto personal o por lo que quiero mostrar, sino ese espacio qué simboliza, qué implica en un pasado reciente o en un pasado más hacia atrás, para las personas que están ahí, lo que el edificio como tal significa. Entonces hay varias capas, pero principalmente yo creo que es esa, en la manera en que se sabe más de un espacio, más se le valora y más se apropia uno de ese lugar y pues toma mejores acciones respecto a ese lugar, se le respeta, se le protege. Entonces yo creo que eso es como algo importante. Oye, ¿y qué tanto influye o impacta el aspecto filosófico o espiritual de la luz en la arquitectura contemporánea? Vámonos ahora más hacia estos momentos. Pues yo creo que muchísimo. Particularmente la arquitectura desarrollada en la segunda mitad del siglo XX es la manifestación del pensamiento, la filosofía y las preocupaciones de su tiempo. De hecho, en general, cada corriente arquitectónica siempre refiere de manera directa o indirecta la realidad de su entorno. Oye, Pau, siempre se quedan temas en las conferencias que se alargan, y recuerdo que se nos quedó pendiente hablar sobre brutalismo, que fue un tema que quedó un poco fuera de la conferencia, pero ¿nos lo puedes retomar un poco? Claro. Bueno, sobre el brutalismo, para entender un poquito más la razón de por qué es como es, nos tenemos que regresar justamente un poquito antes de que se desarrollara, que tenemos un mundo agotado tras la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con las tensiones que provocaron la Guerra Fría. Entonces, está el mundo destruido, está el mundo apenas recuperándose de una crisis, la más grande que hemos tenido hasta el momento. Entonces, con esta necesidad de volver a reconstruir las ciudades, se decidieron que se tenían que ir a lo más práctico, a los materiales más simples, a los diseños más simples y minimalistas.
Entonces, a partir de eso, los diseños se empezaron a hacer de esa forma, ya no eran tan garigoleados, ya no era como la arquitectura que venía previa, ¿no? Ya no era el Art Deco ni el Nouveau, o sea, era algo más simple, más, o sea, muchos le han definido que parecen como cajas, pero tenía una razón, no era nada más porque el arte ya había muerto, ya no se les ocurría, era una necesidad realmente práctica por un contexto del que venían de recuperarse de una guerra. Entonces, un mito muy común fuera de la comunidad de arquitectos y de diseñadores es que se le dice brutalismo por lo tosco, y pues no tiene nada que ver. Viene del francés béton brut, no sé si mi francés sea bueno, pero bueno, significa hormigón en crudo, que era el material que principalmente se usaba. Entonces, de nuevo, un mito que se tenía muy presente era eso, que era porque era tosco. Y bueno, una de sus características es que, como ya lo mencioné, es minimalista, tiene una idea muy geométrica, suele ser de un estilo muy monumental y tiene una relación particular con la luz natural. Como son espacios tan grandes, pues obviamente se necesita mayor cobertura de luz y una solución que encontraban era justamente hacer grandes entradas para aprovechar esta luz, ¿no? Y bueno, ya moviéndonos un poquito acá a México, hubo una situación muy particular porque aquí todo lo que llega a México, pues todo lo terminamos mexicanizando, le ponemos nuestro suello, el sabor, la salsa, lo ponemos muy a nuestro estilo, y unos ejemplos importantes es como Teodoro González de León, Abraham Zabludowski o Luis Barragán, que justamente este brutalismo que venía de Europa lo hicimos, bueno, ellos lo hicieron parte de o sea, se hizo más tradición aquí en México. Y empezamos a ver que cuando vamos en Reforma, vamos a Chapultepec, este tipo de edificios están por todos lados y hasta tienen como un sello de identidad mexicana. Entonces, es algo muy común de los mexicanos, este sincretismo de todo lo que viene de afuera. Sí, es de afuera, pero lo vamos a apropiar y le vamos a poner hecho en México. Pero no es plagiar ni nada, o sea, realmente queda un sello mexicano que se siente cuando uno entra a estos espacios, ¿no? Y bueno, he de decirte que antes de investigar el origen y el desarrollo del brutalismo, yo era de las que decían, ay, qué feo, no, está muy tosco, está vacío, está tosco. Pero como mencioné al inicio, para eso sirve la historia. Cuando empecé a investigar para hacer mi artículo, pues se toma conciencia del valor que tiene y es como, o sea, no es grande ni es vacío porque tengan mal gusto, es porque traen un rollo interno, filosófico de encontrarse después de un conflicto tan grande como lo que fue. Entonces, de nuevo, se valora la estética, se valora el arte desde otra perspectiva cuando se revisa un poco la historia. Se habla mucho de que los proyectos urbanos tienen que ser multidisciplinarios, ¿no? Que intervengan diferentes especialistas, y yo le quiero preguntar si, yo creo que la respuesta es sí, pero que me la amplíes, si es necesario un historiador, una historiadora en un equipo para un proyecto de iluminación. Pues ya lo dijiste, la respuesta es un sí, y puede ser como desde dos aspectos. Cuando se hace un trabajo de patrimonio, ahí sí es como de cajón, porque así se evitan aberraciones extrañas como poner colores donde no van, o instalar luminarias en partes donde no se debería. Y ahí cuando se trabaje, cuando un historiador trabaje con los arquitectos, con los diseñadores, con todo el equipo, de nuevo, o sea, todo el equipo va a decir, este edificio representaba esto, es importante para las personas de la comunidad por aquello. Entonces, las decisiones que vayan a tomar en cuanto al diseño o la parte creativa pueden incluso inspirarse en la propia comunidad a partir del trabajo que un historiador les pueda ofrecer. Y en proyectos no necesariamente patrimoniales, sino más de infraestructura, podría decir que sí, también es importante, quizás no necesariamente un historiador, pero que sí se escuche el pasado de ese lugar, que se escuche a las personas de la comunidad donde se está planeando un proyecto arquitectónico de diseño de iluminación, porque estas personas les van a dar una respuesta de qué es importante para ese lugar, qué es lo que verdaderamente necesita y si este proyecto está respondiendo a esas necesidades de estas personas. Entonces, de nueva cuenta, si este edificio, si este proyecto va acorde, va en armonía con esta comunidad, pues obviamente va a ser un proyecto más valioso, más importante para ellos y más trascendente. Entonces sí, la respuesta es sí, se necesitan historiadores, humanistas en proyectos arquitectónicos. Acabamos de escuchar a Paulina Marín platicándonos sobre historia, sobre luz y sobre todo sobre la colaboración, ¿no? Lo importante que es, mucho más allá del cliché de que hay equipos multidisciplinarios y el verdadero impacto que tienen para tomar decisiones conscientes.
¿Qué te pareció, Jorge? Muy bueno. Sobre todo el impacto en decisiones prácticas, dónde poner o no poner luminarios, cómo complementar o cómo contar una historia, temas que ya no se ven en un edificio, cómo los podemos rescatar, pensando un poco inclusive lo que hacen algunos diseñadores, honrar un río que antes no estaba, poniendo una luz azul como siguiendo su camino, o algún edificio que se destruyó simulándolo con algo de luz. En fin, son muchas de las cosas que podemos hacer, pero definitivamente necesitamos incluir y hacer partícipe a la historia de nuestros proyectos, Toño. Sí, y entre más se enriquezcan los proyectos, entre más diversidad haya de personas, entre más diversidad haya de posibilidades en un proyecto, mucho más rico va a ser. Y bien lo dijo Pau, las decisiones se toman no a partir de esto me gusta y esto no me gusta, sino de qué es lo mejor para este lugar, para las personas de este lugar, o para hacerlo de la manera más respetuosa posible también, porque de pronto son temas complicados, sobre todo el patrimonio y demás. Hay que ser cuidadosos con eso, pero nos ha dejado muchas reflexiones también Pau. Muchas gracias, Pau. Y ahora seguimos con la segunda parte de la entrevista a Ignacio, donde nos va a hablar de temas un poco prácticos, de cómo ha sido su relación con esta profesión y con esta rama de luz natural. Así que vamos a escuchar a Ignacio en la segunda parte. Oye, Ignacio, y ahora que platicabas de todo esto de la desconexión también, es muy evidente que dentro del mismo gremio de iluminación de la industria, se tiene muy abandonado esa parte de la luz natural, tanto en los programas académicos, pocos realmente, sean de iluminación o no, pocos lo abordan. Pero ¿por qué crees que, o sea, más allá de esto que nos hablas de una desconexión, ¿por qué crees que se debe que la industria está fallando? ¿En qué parte está fallando el entrarle a esto de la luz natural? Pues es que la luz natural, pobrecita mía, se enfrenta ante la tormenta perfecta. Tiene la tormenta perfecta. Fíjate que la palabra que has dicho, ¿en qué está fallando la industria? Punto número 1, no hay industria. La luz natural es gratis. Nos la da el medio ambiente. Entonces, en el momento en que hay una industria de iluminación, claro que la industria se encarga de que conozcamos los nuevos productos, de que los usemos, de trasladarnos las novedades, de hacer ferias, porque hay un rédito económico, pero en la luz natural no. Entonces, lo primero es que no hay industria. Entonces, ya vamos mal, ahí ya vamos mal. Entonces, como no hay industria, tampoco hay profesionales. Es decir, ¿quién es el profesional de la luz natural? ¿El profesional de la luz natural es un ingeniero? Bueno, pues si hay un ingeniero que trabaja en temas de eficiencia energética de edificios y que le interesa, además de la parte de calor, la parte de luz, será un loco, pero si existe ese loco, bueno, pues vale, pues estupendo, pues ahí tenemos a un profesional, pero no existe ni un solo profesional de diseño de iluminación, ni uno natural que trabaje exclusivamente de hacer proyectos de luz natural en ningún sitio del mundo. Es más, no existe ningún académico cuya única línea de investigación sea solo luz natural. Y eso lo conozco muy bien porque el mejor foro de luz natural que se produce es un foro que organiza la fundación de la empresa Velux, con unos congresos bianuales, donde, entre otras cosas, se recogen todas las tesis doctorales interesantes que se están haciendo en luz natural a lo largo de ese año. Es un encuentro de académicos. Y los académicos más destacados, si miras sus líneas de investigación, no hay ninguno que pueda mantener una línea de investigación exclusiva en luz natural. Entonces es que no existe el profesional, no existe el académico. Y luego las herramientas de cálculo son tremendamente exigentes, tremendamente difíciles. Si a eso se le añade que la luminaria de luz natural es la arquitectura y que cuando le llega al ingeniero o al diseñador de iluminación, normalmente la arquitectura ya está prácticamente cerrada. Es decir,
Es muy raro que te encuentres a un arquitecto que te diga, dime cómo tiene que ser mi edificio para que esa iluminación en esta zona esté bien. Lo normal es que te digan, he hecho este edificio que creo que funciona muy bien en luz natural, ¿me lo puedes comprobar? Y si acaso hay que cambiar, cambiamos alguna cosa pequeña. Entonces, es que el flujo de trabajo que empieza en el arquitecto no es fácil, porque la luminaria de luz natural es el propio edificio. Entonces, son demasiadas dificultades a las que se enfrenta la luz natural para poderlas resolver de modo sencillo. Las investigaciones más recientes nos dicen que no necesitamos una luz cambiante a lo largo del día, que el ciclo circadiano se activa y después el propio cuerpo lo mantiene hasta que se den las condiciones para que lo desactivemos. Entonces, la única acción que hay que hacer es activarlo por una parte y desactivarlo por la otra. Entonces, la activación ya está bastante definida. Entonces, la activación son aproximadamente unos 20 minutos de luz, de temperatura de color fría, con unos niveles determinados al principio de la mañana. Preferiblemente luz natural, pero eso puede ser simplemente un paseo hasta el trabajo por la calle. Puede ser simplemente eso, puede no ser más. Y a partir de entonces no hace ninguna falta una instalación de blanco dinámico. No hace falta, ya estamos activados. Entre otras cosas, vamos, y está preparado, este sistema está preparado para recoger luz de bóveda celeste. Tampoco necesitamos luz directo. De hecho, las photosensitive retinal ganglion cells, esas células que están conectadas con el hipotálamo y que recogen esa información para activar el ciclo circadiano, en nuestra retina están en la parte baja para recoger la luz de la bóveda celeste. No están en el centro, no están en la fóvea, están repartidas por la parte baja de la retina para recoger ese azul de bóveda celeste. Entonces está preparado para eso, no tiene ese planteamiento que nos dicen ahora de los luxes melanópicos a través, como luxes en plano vertical. En el fondo es una pequeña mentira. Nos hacen falta luxes que vengan de arriba, porque los recogemos en nuestra retina abajo. No necesitamos ese plano melanópico vertical que nos están diciendo que tenemos que poner. O sea, todas esas investigaciones, que algunas se han convertido ya en normativa si no obligatoria, voluntaria, a través de WELL, LEED y todo este tipo de cosas, no están sustentadas por las últimas investigaciones en luz y salud. Esa es la realidad. Pero bueno, eso poco a poco se irá abriendo paso y se verá dónde están las cosas en este momento. ¿Y qué podríamos hacer para ir cambiando por lo menos esta cultura o esta forma de trabajo? ¿Hacia dónde podemos dar el primer paso ante esta situación que planteas Pues no lo sé, esa pregunta es muy difícil. Si lo hubiera sabido, pues ya estaríamos en marcha. Yo creo que todos esos cambios, que al final son cambios sociales, tienen siempre como dos juegos de vectores, es decir, nunca es una única decisión, pero siempre hay como dos conjuntos de decisiones que llega un momento en que se encuentran. Es decir, funcionan bien las decisiones a nivel de élite intelectual, y tienen ese carácter de fermento, pero nunca resuelven nada, y tienen que ir completamente en paralelo con decisiones que sean justo lo contrario, con decisiones a nivel de usuario, a nivel de calle, a nivel de persona corriente, no necesariamente técnica, que reclame algo y que empiece a reclamar algo. Entonces, el encuentro de esas dos vías, pues funciona bien. Es decir, si personas destacadas del mundo de la arquitectura, del mundo de la ingeniería, se aparecen concursos. Vosotros tenéis un maravilloso concurso de luz natural, aparece un premio específico de luz natural, o sea, tenéis un concurso de iluminación, se aparece un premio, una mención específica de luz natural, pues ese tipo de cosas que trabajan a ese nivel de referencia y de élite tienen un valor como fermento. Pero al mismo tiempo
es muy importante trabajarlo, no sé, en los colegios, con los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos tienen que saber en el aula en la que están dónde está el norte, dónde está el sur, por dónde sale el sol, por dónde se mete, cómo cambia la luz a lo largo de esa habitación en la que pasan tanto tiempo a lo largo del día. Tienen que tener esa curiosidad por esa luz que es la que a ellos les despierta, que es la que les marca sus ritmos. Es decir, a ese nivel no necesariamente técnico, suceden cosas muy interesantes. Yo tengo, como me gusta ir en dirección contraria, una de las cosas que hago cuando estoy con mis amigos es ver puestas de sol al revés. Es decir, todo el mundo cuando ve la puesta de sol ve el sol que se está poniendo, pero en el otro lado, en el lado en el que no se pone el sol, es menos impactante, pero hay unas sutilezas que son muy delicadas, hay unas sutilezas que son maravillosas. Es que eso también es puesta de sol. Todo el horizonte, en esos 360 grados hay experiencias de puesta de sol. Entonces, el trabajo a esos dos niveles creo que alguna vez se encontrará. Pero serán un conjunto de vectores a un nivel, un conjunto de vectores en el otro, y bueno, pues esperemos que encuentren su lógica y su sentido, pero no creo que sea una sola decisión. Claro. Y a mí me gustaría ya solamente hacerte una pregunta para las personas que estén escuchando el podcast cuando salga, que quieran entrar a trabajar, que les interese la luz natural ante todas estas adversidades que nos platicas que tiene la luz natural. ¿Cuál sería tu recomendación para empezar a entrarle a la luz natural? De cualquier tipo, algún libro, cualquier cosa. Si me pides un consejo, yo creo que el consejo estaría en la línea de trabajar siempre a dos niveles, es decir, trabajar la luz a un nivel tecnológico, con la luz natural a un nivel tecnológico, con la herramienta que quieran, con el software de simulación que quieran, con las magnitudes, porque hay un tema de magnitudes en luz natural que está todavía abierto y discutido, con qué magnitudes cualificamos la luz natural, el que quieran, pero que al mismo tiempo abran otra vía de trabajo con la luz natural experiencial. Con maquetas, con visitas a sitios, con dejar que pase el tiempo, con dejar que se haga de noche por encima de ti, con dejar que amanezca en no sé qué sitio, con visitar un sitio en más de una hora, en más de una ocasión, con jugar a cosas tan tontas como dibujar en la pared dónde llega la mancha de la ventana a lo largo de las distintas horas del día. Una parte de juego, de aproximación intuitiva, yo creo que tiene que ir de la mano de esa otra parte más cualitativa, más tecnológica, porque si no vamos a conseguir reconectarnos nunca. Definitivamente un reto lo que acabamos de escuchar por parte de Ignacio. Tenemos más incógnitas que respuestas contundentes. Vamos a tener que replantearnos totalmente lo que sabemos y sobre todo enfrentarnos a las practicalidades, al día a día de la luz natural. Pero bueno, Toño, ¿tú cómo vives la luz natural en tu natal Chilpancingo, calor del infierno? ¿Tienes algún recuerdo, una experiencia rica del sol que comentarnos? Pues creo que si me voy muy, muy, muy hacia atrás y trato de recordar este contacto, no sé si todos de niños tenemos este recuerdo de cuando vas a la escuela, que sales a mediodía, no sé en qué momento de la vida pasa esto, en qué etapa estás, pero a mediodía puedes estar afuera. Y en los salones muchas veces frescos sales y sientes el rayo del sol a la hora de salir a jugar, de entrar en contacto de ese rayito de sol que te calienta. Obviamente, después de un rato, y sobre todo en Chilpancingo, es bastante, bastante fuerte, pero también ya aquí en la Ciudad de México llevamos un buen rato con un calor muy, muy parecido, porque el clima nos está cambiando en todos lados. Pero tú, ¿cómo te relacionas? ¿Cuál es tu gusto? ¿Cómo te
integras con la luz natural? Toño, yo no puedo hablar mucho porque yo también viví en una tierra muy caliente. Mi niñez la pasé en Barrancabermeja. Los colombianos saben de qué les estoy hablando. Me recuerda el contacto con las estrellas. Una vez llegaba la noche, que se calmaba ese infierno y salíamos a jugar fútbol por las noches, cómo esta luz mucho más tenue en el lugar en donde yo vivía nos acompañaba y nos invitaba a repensar la vida de otro modo, nos llevaba a reflexionar y más bien a estar relajados, y nos motivaba como a hablar, a jugar, a vivir, a soñar. Y también me gusta pensar que también los recuerdos son como imágenes, y creo que todas estas imágenes de recuerdos están construidas a partir de un entorno de luz, sobre todo natural. Depende mucho de dónde se den las condiciones, pero muchas veces viajes, salidas con amigos, alguna anécdota, siempre está enmarcado en esta luz natural. Ya nos lo dijo Ignacio Valero, sea de día o sea de noche, podemos disfrutarlo y nos envuelve, sea cual sea el momento. Pero también queremos invitarlos a que participen con nosotros y nos cuenten esta clase de cosas que les gusta o qué hacen con la luz natural. Los vamos a escuchar cómo viven la luz natural. Ya nos han contactado y a continuación vamos a escuchar un par de fans que nos contactaron para contarnos qué les gusta, qué les gustaría escuchar. Vamos a tener los oídos abiertos para que nos hablen sobre la luz natural, recuerdos, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, en fin. Pero bueno, para terminar, vamos a escuchar a los comentarios de los que nos escribieron. A todos, muchas gracias. Quiero dar un cordial saludo al ingeniero Jorge Curtidor y a don Antonio Arellano. Soy el ingeniero Luis Ávila desde Chiquinquirá, Colombia. De verdad que es muy gratificante para nosotros, los diseñadores y estudiosos de la iluminación, ver cómo profesionales como el ingeniero Jorge, quien fuera mi profesor en la especialización de iluminación en la Universidad Nacional de Colombia, hacen estos programas que ayudan mucho a toda la ciencia de la iluminación. Todos los éxitos, y aquí estamos pendientes para lo que ellos necesiten. ¿Qué tal, amigos de Todas Luces? Buenas noches, Toño. Buenas noches, Jorge. Soy el ingeniero Julio César Molina, director y cofundador de la empresa 2700K Studio. Creo que un tema muy interesante del que se pudiera hablar es la eficiencia energética en los sistemas de iluminación, y esto dada la importancia que hoy en día toma en las propuestas y en nuestros proyectos el ahorro de energía. Y pues bueno, sabemos que impacta directamente el consumo energético en nuestros bolsillos. Además de que obviamente si nosotros ahorramos energía, pues podemos también reducir nuestra huella de carbono. Entonces creo que es un tema muy interesante y bueno, pues les mando un saludo desde Guadalajara. Gracias. Muchas gracias a Luis Ávila, que nos manda este audio desde Chiquinquirá, Colombia, y a Julio Molina, que nos manda el otro desde Guadalajara, México, que para hacernos saber qué piensan, para poner temas sobre la mesa. Esto es bien importante y esta línea de comunicación siempre va a estar abierta para que también nos digan de qué quieren que hablemos, pero que también nos digan eso que dijeron ustedes, está mal, por esto, por esto y por esto. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios, y si quieren participar también, si quieren entrarle un capítulo y venirse a platicar con nosotros también, sobre todo ahora que estamos en esta modalidad Zoom. Pero Jorge, ¿qué te parece si les dices las vías de contacto? Nos pueden escribir un correo a todas.luces@gmail.com, Twitter @todas_luces, Instagram @todasluces.podcast, en Facebook @todasluces el podcast, y nuestra página de internet es @todasluces.illuminet.com, donde está
donde están los links a las entrevistas completas y los créditos de este episodio. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de cielos oscuros en el próximo episodio. Nos escuchamos en 2 semanas. A todas luces.